Buenas tardes, estimados, ¿cómo están? Espero que estén bien todos. Ya estamos justo en la hora, las 12 en punto, así que creo que podemos seguir dando inicio a nuestra charla del día de hoy. Antes que nada, agradecerles a todos por su puntualidad, por estar aquí presentes, y en segundo lugar, presentarme. Mi nombre es Valeria Vargas, yo soy nutricionista, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de suma importancia, es los hábitos que hay que tener y mantener, que hemos ido aprendiendo durante todo este periodo de la pandemia. Inicialmente esta charla fue creada en la época en la que estaba instaurada la cuarentena, ¿no? El estado de emergencia. Obviamente este tema ya no lo tenemos actualmente, pero sí todavía mantenemos este tipo de cuidados, ¿no? Y creo que es algo también que hay que seguir rescatando, seguir teniendo en consideración para así poder mejorar nuestra salud, cuidarnos a nosotros mismos, y la finalidad de esto es que podamos también cuidar a nuestras familias, ¿no? La gente que viva con nosotros. Así que vamos a dar inicio entonces. Muchas gracias a todos los que están anotando sus datos. Al final de la presentación, comentarles rápidamente que si tuvieran alguna duda, consulta sobre el tema que estamos presentando actualmente, cualquier tema también relacionado a la alimentación, lo pueden hacer. Vamos a dedicarle unos minutitos y también vamos a enviarles una pequeña encuesta de satisfacción. Así que, sin más, creo que podemos iniciar con el tema que de repente sí conocemos de todas maneras, el tema de los alimentos, pero igual creo que es bueno que conozcamos los alimentos un poquito más a fondo y entendamos por qué necesitamos diferentes grupos de alimentos, qué cosas nos aportan y dónde encontramos estos nutrientes. Entonces, podemos resumir los alimentos en sustancias que bien pueden ser enteramente naturales, es decir, frutas, verduras, carnes, o pueden ser también transformadas en la industria alimentaria. Por ejemplo, pensemos en la leche de vaca, que se transforma en yogur, queso, ¿no? También existen alimentos que son ultraprocesados, después los vamos a ver un poquito más también, que estos son los que no se recomiendan con mucha frecuencia o en mucha cantidad. Entonces, por ejemplo, las golosinas, las gaseosas, ¿no? Eso se consideran como ultraprocesados porque llevan algún componente que en algún momento fue natural. Por ejemplo, una golosina tiene azúcar que fue hecha de caña de azúcar, pero claro, ya es como en su etapa final, mucho más procesado, ¿no? Entonces, estos sí son los tipos de alimentos que hay que tratar de disminuir. La idea es que igual todas estas sustancias sean naturales, procesadas o ultraprocesadas, cualquiera de estas, igual nos aportan por lo menos algún nutriente. Entonces, igual se considera que son alimentos. Ahora, el tema también es cuántos nutrientes realmente están en estos alimentos, y por eso también que nosotros aprendamos a distinguirlos y tratemos de incluir más los que nos van a dar más nutrientes, ¿no? Los nutrientes son sustancias que necesitamos día a día para poder producir energía, para que podamos formar masa muscular, mantener nuestra masa muscular, para las diferentes actividades de nuestro organismo, ¿no? Entonces, realmente sí es necesario que tengamos un buen nivel, tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Los macronutrientes son los que encontramos en cantidades un poco más grandes, en gramos realmente, y que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o las grasas. Y después tenemos también los micronutrientes, que como dice su nombre, son los que se encuentran en cantidades más pequeñas, las vitaminas y los minerales. Me están comentando que no escucha. Podrían, a ver, vamos a hacer una pequeña pruebita. ¿Se escucha? Gracias a todos más bien por estar anotando sus nombres. Sí, sí se escucha, nos comenta John. De repente puede ser un tema de volumen. También cualquier temita, por favor, con toda confianza, pueden escribirlo a través del chat. O si no, también a través de la sección de preguntas y respuestas y lo resolvemos. Entonces, siguiendo con el tema de los micronutrientes, estos serían las vitaminas y los minerales. La idea es que nosotros podamos integrar tanto los macro como los micronutrientes en las cantidades que cada uno necesite, y con esto finalmente lo que vamos a tener es que nuestro cuerpo va a tener todo lo necesario para funcionar de manera correcta. Es como comparándolo de manera muy sencilla con un auto, por ejemplo, ¿no? Un auto necesita que se le haga mantenimiento, que se le coloque gasolina, que se le ponga también el tema del aceite, ¿no? Lo mismo sucede con nuestro cuerpo, tiene que tener todo lo necesario para que funcione de manera correcta. Y en este caso, lo que vendría a ser la manera correcta de funcionar es la prevención de enfermedades.
Así que este es más o menos el resumen, ¿no?, de la alimentación saludable. Obviamente también la comparación con un auto es distinto, ¿no? Nuestro cuerpo es algo muy complejo y realmente es algo que seguimos estudiando año a año, cómo funciona, realmente es maravilloso. Bueno, seguimos con el siguiente tema de los nutrientes. He hablado brevemente sobre los grupos de nutrientes, pero también creo que es importante mencionar las funciones de cada uno y después vamos a ver por qué, ¿no? Cómo estoy haciendo todo este pequeño resumen de la nutrición y luego les voy a explicar a qué se debe. Vamos a hablar primero de los carbohidratos, que son una fuente de energía, de repente la que más fácilmente podemos conseguir, ¿no? Es energía que puede ser rápida, en este caso del azúcar simple y similares, por ejemplo, azúcar blanca, azúcar rubia, miel, algarrobina, panela, etcétera. Todos estos azúcares endulzantes son de fácil asimilación y por lo tanto son los que nos van a elevar la glucosa con más facilidad. Y por otro lado tenemos carbohidratos que en su composición son más complejos en realidad. Son los almidones, por ejemplo, y los encontramos en los cereales, en las menestras, en los tubérculos, que acá en el Perú, como sabrán, tenemos una variedad realmente muy grande. Y por último tenemos a las frutas y las verduras que también tienen almidón, tienen otro componente que ahora vamos a mencionar, y en el caso de las frutas, por ejemplo, algunas sí tienen una cantidad de azúcar. Si seguimos con el siguiente componente, que no forma parte de los macronutrientes que nos aportan calorías, pero sí también es uno de los más importantes, es la fibra, ¿no? La fibra es un tipo de carbohidrato que al no ser digerido, porque por su composición no se puede digerir, no es calóricamente importante, no nos aporta energía, pero sí nos aporta una serie de beneficios. Entonces, cuando tenemos a veces diferentes carbohidratos que tienen este tipo de carbohidrato complejo que no se digiere, que se llama fibra, esto yo considero que es una mejor fuente de este nutriente. Entonces, por ejemplo, tenemos acá algunas alternativas, los cereales integrales como la avena, el arroz, también tenemos las menestras, que también tienen, además de los carbohidratos complejos que hemos visto, tienen también fibra, y ahora vamos a ver que también tienen proteínas. Y por último, las frutas y las verduras, que son una fuente increíble, como sabemos, de vitaminas, minerales, pero también tienen muy buena cantidad de fibra. Entonces, ¿en qué nos ayuda la fibra realmente? Por un lado, se hidrata con el agua y esto hace que cree más volumen, como se hincha, digamos, y esto hace que nosotros al momento de digerirla o de comerla nos sintamos más saciados con una menor cantidad de alimento. Después también el tema de que nos ayuda a regular la digestión para personas que sufren de estreñimiento, por ejemplo, es lo primero que le indica a un nutricionista, a un médico, que incremente la cantidad de fibra en su dieta. Entonces, más frutas, más verduras. Y por último, también personas que de repente tienen algún pariente o ustedes mismos también padecen de un tema de glucosa, también puede ser resistencia a la insulina, puede ser también colesterol alto, triglicéridos altos. Una de las indicaciones más grandes también es incrementar la fibra en la dieta. ¿Por qué? Porque este componente, este tipo de nutriente, nos regula la glucosa, evita esos picos de glucosa que a veces podemos tener en el día, y también nos ayuda a bajar colesterol y nos ayuda a bajar los triglicéridos. Entonces, realmente por donde lo veamos, es un componente muy importante en nuestra dieta, y yo recomiendo que cada vez que podamos incluyamos estos alimentos en nuestra dieta, o por ejemplo, si tenemos la alternativa de cambiar un pan blanco por una versión integral, o si de repente solemos consumir cereales de desayuno, si los podemos consumir en su versión integral, es mucho mejor. Y por supuesto también tratar de incorporar por lo menos en todo el día 5 porciones de frutas y verduras, y ahora también veremos un poquito más de por qué la necesitamos, no solo por la fibra, sino también por estas vitaminas y minerales que necesitamos para que todo funcione correctamente, incluyendo también nuestro sistema inmune. Entonces, siguiendo con el tema de las proteínas, son necesarias para el mantenimiento, la reparación de nuestros tejidos, nuestra masa muscular, ¿no? Pero lo bueno de las proteínas, y eso es algo que siempre me gusta compartir con todos, es que se encuentran en diferentes alimentos, no solamente en alimentos de origen animal, y esto hace que sea muy sencillo para nosotros cubrir nuestro requerimiento diario de proteínas. Eso quiere decir que es difícil que yo como persona tenga una deficiencia proteica. De hecho, ahora les voy a mencionar algunas fuentes. Las que más conocemos son las carnes, ¿no? Todo tipo de cárnicos, pescados, pollo, pavita, pavo, y por supuesto también las carnes rojas, que como sabemos también están acompañadas normalmente de grasa saturada, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. También tenemos proteínas de origen animal en todo tipo de huevos y todo tipo de lácteos también.
Y de las proteínas de origen vegetal, me gusta mencionarlas bastante porque realmente considero que, para empezar, son bastante buenas en calidad. En segundo lugar, son nutritivas en el sentido de que vienen normalmente acompañadas con otros nutrientes buenos, como carbohidratos complejos, fibra, ¿no? Y sobre todo son muy bajas usualmente en grasas saturadas, o no contienen grasas saturadas y no contienen colesterol, ¿no? A diferencia de las carnes, por ejemplo, que sí tienen. Por otro lado, suelen ser también bastante económicas. Y por último, también está el tema de que algunas, la gran mayoría, nos duran bastante en la refrigeradora, en la alacena, sobre todo si estamos hablando de alimentos secos. Y acá algunas fuentes que siempre comparto son las menestras. Hay una variedad increíble de menestras también. Están los cereales, especialmente los cereales andinos como la quinoa, tienen una gran cantidad de proteína y proteína buena. Después está la soya y sus derivados como el tofu. Vemos acá un bloque que parece queso fresco, pero realmente es este derivado de la soya que se llama tofu. Y también tenemos frutos secos, semillas de todo tipo. Las semillas yo considero que son realmente muy potentes en su aporte nutricional. Tienen no solamente proteínas, sino también grasas buenas, que ahora las vamos a ver. Entonces, importante saber esto, mencionarlo para que también de repente puedan incorporar más de estas proteínas en su alimentación. Son excelentes y, como les digo, económicas, y también suelen durar bastante, ¿no? Sobre todo en esta época en la que estamos tratando de salir lo mínimo posible para hacer nuestras compras, necesitamos alimentos que sean más duraderos. Entonces, por último, nos vamos por el tema de las grasas. Las grasas a veces, digamos que dentro de todos los nutrientes que hay, a las grasas es las que más se les tiene un poquito de miedo, digamos, en relación a las dietas. Personas que quieren bajar de peso, normalmente eliminan todo tipo de grasas de la dieta, y esto yo creo que depende también del tipo de grasa que estemos eliminando. Existen dos tipos de grasas provenientes de los alimentos. Tenemos por un lado las saturadas y tenemos por otro lado las insaturadas. De manera general, las grasas sí se necesitan día a día, por ejemplo, para una función súper importante, que es para absorber las vitaminas de todo un grupo que se llaman liposolubles, que son la A, D, E y K. Sin las grasas no podríamos absorber bien ese tipo de vitaminas. Por otro lado, también nos ayudan a conservar una temperatura corporal más estable, y por supuesto también nos ayudan en temas como regulación de diferentes sistemas, que ayudan también, por ejemplo, a producir hormonas. Entonces sí son necesarias. Sin embargo, hay que tratar de hacer una distinción entre las grasas que necesitamos más y las que necesitamos menos. Las que necesitamos más realmente son las que aportan a la salud cardíaca, que son las grasas insaturadas, que las estamos viendo acá. Normalmente son de origen vegetal, como vemos, tenemos a la palta, el aceite de oliva, todo tipo de semillas, frutos secos como las avellanas, las nueces, el maní, las pecanas. Y de las de origen animal, tenemos a los pescados, ¿no? Y pescados que tienen, como verán, normalmente este tipo de coloración de la carne, un poquito más rosada o naranja. Esto nos indica que es un pescado tipo graso o pescado azul. Aquí en el Perú tenemos una gran variedad. Los más comunes serán de repente el atún, bonito, caballa, el salmón, y de algunos pescados de repente es una excelente alternativa también. Y por último, de las que sí debemos tratar de disminuir, son las grasas saturadas, que ahora también conocemos un poco más por este tema de los octógonos. Definitivamente las grasas saturadas son las que se relacionan mucho, perdón, con tema de que nos incrementa el riesgo cardíaco. Perdón. Se quedó sin aire la nutricionista. Entonces, definitivamente, wow, definitivamente las grasas saturadas son las que tenemos que tratar de disminuir en nuestra dieta diaria. Pequeña pausa. Listo. Entonces, ¿por qué tenemos que disminuirlas? Porque hacen el efecto contrario. Mucha grasa, ¿no? Dice el señor Fernando. Porque hacen el efecto contrario de las grasas insaturadas. En lugar de cuidar nuestra salud cardíaca, posiblemente hay una relación que todavía se está estudiando, nos eleven el riesgo a padecer enfermedades como infartos, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces, yendo un poquito más allá, hay que mencionar también dónde encontramos estas grasas saturadas para tratar de evitar en exceso su consumo. Vamos a ver a veces octógonos en los alimentos, y eso es un gran indicador, pero también existen algunas excepciones a la regla de este tipo de octógonos.
usualmente alimentos más artesanales, por ejemplo, no tienen necesidad de, o sea, no están obligados, digamos, a colocar este tipo de octógonos, y ese sería el caso, por ejemplo, de embutidos, ¿no? Si pensamos en los embutidos, los industrializados sí tienen que llevar este octógono, pero a veces si de repente vamos a un lugar y compramos un embutido o un queso artesanal, normalmente también son altos en grasas saturadas, ¿no? Entonces, en general, fuentes de grasa saturada, todo tipo de carnes rojas, embutidos también de cualquier tipo, tocino, salchichas, etcétera, lácteos enteros, como leche entera, yogurt, quesos que les había mencionado, sobre todo los quesos más mantecosos, más grasosos, y por supuesto todo tipo de crema de leche, mantequilla y también los helados. Estos hay que tratar de disminuir de todas maneras. Así que vamos a la última diapositiva de en general de los nutrientes. Vamos a hablar de los micronutrientes para mencionar rápidamente qué son los compuestos necesarios para que nuestro organismo funcione de manera correcta, ¿no? Para que se repongan algunas pérdidas, sobre todo, por ejemplo, minerales se pierden diariamente en, por ejemplo, sudoración, en orina, ¿no? También algunos minerales son cruciales para el tema de la oxigenación de nuestras células, las vitaminas son necesarias para que se den diferentes reacciones bioquímicas, impulsos nerviosos, entonces realmente es necesario que tengamos un buen nivel de esto día a día, y como nutricionista lo que más yo recomiendo, digamos que es como el pequeño truco, es esta frase que me gusta bastante de la mejor vitamina es la vitamina O, ¿no? Que es la vitamina de la olla. Y esto hace referencia al tema de consumir una dieta variada. Con una dieta variada, en la que yo día a día de repente cambie los diferentes frutas, las diferentes verduras, que consuma diferentes tipos de repente pescados, menestras. Si yo hago esto semanalmente, diariamente, voy a poder tener un acceso mucho más fácil a todos estos nutrientes y cubrir mis requerimientos sin problemas, en cantidades de alimentos adecuadas para mí, incluso cuando estoy de repente buscando perder peso, cuando estoy buscando mantener un peso saludable, es completamente posible cubrir los requerimientos. Pero esto logra realmente si es que tenemos de repente una dieta más variada que incluya todos los grupos de alimentos, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo de fuentes de vitaminas y minerales, las mencioné brevemente, que son las verduras, de diferentes colores es mejor, pero realmente están en diferentes alimentos, no solamente en frutas y verduras, sino también en cárnicos, pescados, por ejemplo, aves, también están en los lácteos, también en las semillas, en las frutas, en las verduras, en los frutos secos, así que realmente no solamente es comer diferentes frutas y verduras, sino en general alimentación variada. Es el truco para poder cubrir los requerimientos diarios. Y por supuesto, esto va a ir de la mano con una educación nutricional. Entonces, ese es el tema de los micronutrientes. Me quedé sin aire por un momento, pero creo que también es importante hablar de esto siempre para poder pasar al siguiente tema, que es poder tener una alimentación saludable y entender de dónde vienen estas indicaciones, ¿no? Entonces, realmente, hablando de los diferentes tiempos de alimentación, tenemos 3 comidas que todos conocemos: el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿no? Acá la cena puede variar, hay personas que tienen un lonchecito, hay personas que de repente comen algo bastante más ligero, como un snack de repente. Esto, de nuevo, también va de la mano con la idea de que cada persona es distinta, todos vamos a necesitar diferentes cantidades de alimentos, todos tenemos distintos requerimientos. Entonces, por eso mismo no he mencionado temas, por ejemplo, de cantidades, de porciones. Esto va a requerir que una persona sea evaluada y así se le dé la indicación que le corresponde, ¿no? Entonces, por eso sí estoy acá mencionando algunos temas bastante generales, pero creo que igual esto les puede servir para llevarse algunos conocimientos a casa. Entonces, si hablamos de los alimentos, los podemos categorizar en diferentes tipos. Yo, en el caso de las comidas principales, sí me gusta categorizarlos en 3 tipos de alimentos. Tenemos por un lado los energéticos, y pensemos en calorías, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente nos da más calorías? Ya lo hemos visto, son las grasas, son el tipo de macronutriente que más calorías da, pero también los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos y las grasas están dentro del mismo grupo, energéticos. Por otro lado, tenemos las proteínas, que son los alimentos formadores. Pensemos en
músculo, ¿no? Entonces nos forma el músculo, esas son las proteínas, y en último lugar tenemos a los reguladores, que como acabo de mencionar el tema de las vitaminas y minerales, son como esos pequeños ayudantes que están diariamente llenando diferentes vacíos, haciendo que se den diferentes reacciones bioquímicas, ¿no? Entonces las fuentes de vitaminas, minerales y también de fibra serán parte del mismo grupo que son los formadores. Entonces, frutas, verduras, por ejemplo. Entonces, si lo vemos de esa manera, la idea es que yo, tanto en desayuno, almuerzo y, bueno, idealmente también en la cena, tenga esos 3 grupos de alimentos presentes. Entonces, por lo menos de repente 1, 2 fuentes, esto realmente va a depender de nuevo el tema de las porciones, según la evaluación de cada persona, carbohidratos o grasas o ambos, una fuente de proteína y una fuente de alimento regulador, siempre en el desayuno. Ese sería el ideal. ¿Qué pasa a veces que yo encuentro de repente al evaluar una dieta de un paciente? Tenemos en un desayuno quizás una persona que consuma 2 o 3 panes con mermelada, mantequilla, y además sus vasitos de quinoa o de avena preparado con un poquito de azúcar, ¿no? Entonces ahí tenemos puros alimentos buenos, pero energéticos. Nos falta proteína, nos falta de repente algo de fibra también. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer un balance, ¿no? De repente, si tenemos demasiado carbohidrato, de carbohidratos, buscar también otras formas, si tenemos un sándwich, de colocarles un relleno que sea de repente con proteínas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, huevo, puede ser lácteos como queso, queso fresco, puede ser también un vasito de yogur, o pueden, si es que tuvieron el día anterior pollo, atún, colocarlo eso como relleno, porque así les dará algo de proteínas, y de repente en lugar de utilizar mantequilla, reemplazarlo por palta, por ejemplo, puede ser también un chorrito de aceite de oliva, que son grasas, pero son grasas que por lo menos son mejores para la salud cardíaca. Y por otro lado también infaltable que haya algo de fibra en el desayuno, porque eso es lo que nos va a dar una sensación de llenura que necesitamos y nos va también a ayudar a dar que la energía que nosotros tengamos de nuestro desayuno se dé de manera más estable y que nos dure más tiempo. Porque cuando comemos puros azúcares en la mañana, a varias personas seguramente les ha dado que inmediatamente después les da sueño o les da ganas de ir a comer algo más que sea dulce igual. Entonces, para cortar con este ciclo, recomiendo de repente incorporar fruta, puede ser fruta picada, fruta entera, también pueden ser verduras si les provoca, y por supuesto siempre está la alternativa de incorporarle aún más fibra al desayuno, agregándole semillas, puede ser linaza, puede ser de chía, puede ser ajonjolí, puede ser también salvado de trigo, que es como la parte de afuera del trigo, esa cascarita, que la ponen en versión como si fuera una harina, y a veces le puedes agregar eso también al yogurt, a la también ensaladita de frutas que estés tomando en el desayuno, así que realmente hay muchas opciones. Yo recomiendo más o menos revisar ese tipo de esquemas para hacer diferentes combinaciones, y por supuesto también que se adapte a las recomendaciones que tenga cada uno según lo que les indique un nutricionista, ¿no? Pero más o menos la idea es que tratemos de balancear un poco mejor nuestros platos para recibir mayores beneficios. Lo mismo historia repite en realidad con los mismos componentes, algo que nos dé energía, algo que nos dé proteínas, ¿no? Que sean los formadores, y algo que nos regule todos los sistemas. Eh, entonces, aquí tenemos los diferentes componentes que se me ocurrieron, ¿no? De carbohidratos, pueden ser cereales como el arroz, el trigo, algún cereal andino como la quinoa, que es excelente también. Tubérculos, puede ser papa, camote, yuca o yuco, cualquiera. Harinas también es una buena alternativa, pero sí recomiendo que si es harina blanca, como fideos o pan blanco, en el caso de los almuerzos, por ejemplo, que sea quizás una y que no sea pues en cantidades muy grandes. En general, cualquier tipo de alimento tiene que ser incluido en una dieta de acuerdo a lo que necesita cada persona. Eh, y finalmente también recomendaría que el tema de las grasas se maneje un poco. Normalmente solemos irnos más por frituras, ¿no? Empanizados, que son preparaciones más sencillas, pero de todas maneras son bastante energéticas, y cuando se dan de manera muy frecuente, ahí es cuando podemos de repente ya tener un desbalance energético y podemos incrementar nuestro peso. Entonces hay que tratar de siempre moderar la cantidad de aceite que vayamos a utilizar. Lo mismo también con las proteínas. Algunas proteínas contienen mayor cantidad de grasa, entonces hay que tratar de irnos por cortes más magros, darle prioridad, por ejemplo, a las carnes blancas como los pescados, pollo, pavita, pavo, ¿no? Carnes rojas y vísceras, buscar una carne que sea un poquito más magra, que no tenga tanta grasita, y que sea quizás una vez a la semana en ese sentido.
quizás 1 o 2 veces por semana menestras, y también podrían incorporar huevos, que son muy buena fuente de proteína. Por último, lo que nos falta a veces es el tema de las verduras. Les recomiendo incrementar la cantidad de este tipo de alimentos día a día, porque realmente son muy importantes y van a notar una diferencia también al consumir alimentos que contengan mayor cantidad de verduras. Se van a sentir con una sensación de llenura mucho más natural, que no les va a hacer sentir mal, y además también está este tema de que a veces después de almorzar un plato muy pesado con mucho carbohidrato, muchas grasas, nos da sueño inmediatamente después. La fibra nos ayuda un poco a moderar este tema, ¿no? Sobre todo porque vamos a reducir porciones de carbohidratos, de proteínas, platos más ligeros en su preparación. Con verduras eso también ayuda bastante. Y las verduras, por último, mencionarles que no tienen que estar en ensaladas, porque a veces también esta idea de que me gustan las verduras, sí, pero no me gustan en ensaladas. No tiene que ser en ensaladas. Pueden preparar como parte de el mismo plato de fondo. Puede ser como un saltadito, por ejemplo, de verduras con un poquito de pollo. Puede ser también de repente una verdura rellena, como una caigua rellena. Pueden hacer cremas, sopas, pueden hacer salsas, arroces, guisos. Realmente diferentes tipos de preparaciones donde se incorporen estos alimentos, estas verduras. Frescas, cocidas o mixtas. Y mientras más colores, mejor. Por último, una práctica también que se está promoviendo es el tema de comer de repente algo dulce al final. Si es posible, se puede hacer, y si es fruta, es una muy buena alternativa. Pueden comer fruta después de almorzar, no se preocupen, que la fruta que la fruta se fermenta en el estómago. También hay un mito de que la fruta, comerla de noche, nos incrementa de peso. Esto felizmente tampoco sucede si es que consumimos una cantidad regular, que será una porción, ¿no? Una porción, quizás dos, de fruta. Una porción equivale a una taza de fruta picada o una unidad. Entonces, sí, lo recomiendo bastante como una alternativa dulce de postre, pero es bastante más nutritiva porque nos da vitaminas, minerales, antioxidantes, agua y fibra. Por último, en el tema de la cena, sí recomendaría que la preparación sea en un plato más pequeño. Si es posible, servirnos en un plato más chiquito, quizás al que normalmente utilizaríamos sería 20-22 centímetros de diámetro, y en un plato de cena quizás de 18 centímetros, algo más pequeñito. Otra alternativa sería que se prepara una especie de lonche, pero eso sí, también de nuevo una preparación ligera. Puede ser un sándwich, pueden también servirse con una frutita, con una porción de ensalada, ¿no? La idea es que también variamos un poco las preparaciones. Pueden ser también una crema de zapallo, ahora que está cambiando un poquito el clima, pero cuando todavía hace frío es una alternativa súper buena, una crema de verduras, un enrollado, ¿no? Se pueden hacer diferentes cosas, pero siempre con la idea de que vamos a cerrar nuestro día, y por lo tanto la preparación no tiene que ser muy pesada ni muy grande. También un tema importante en el tema de la cena es, ¿no? Me hacen siempre la consulta de qué hora está bien ir a cenar, y yo les recomiendo que hagan primero, establezcan un horario para irse a descansar, sea cual sea esa hora. Digamos que son a las 10:30 de la noche. Tratar de calcular que su cena debe ser por lo menos 2 horas y media o 3 horas antes de ese horario. Entonces ahí más o menos se dan una idea, ¿no? Entre las 7:30 y 8 de la noche debería estar cenando, si mi hora de dormir es a las 10:30. Así que más o menos calculen eso para que puedan hacer una digestión adecuada, y que esto también no les obstaculice el sueño, porque a veces también estamos viendo que hay mucho insomnio en estas épocas sobre todo. Entonces, eso sobre los almuerzos y las cenas. Finalmente, sobre refrigerios hablaré breve. Son estos pequeños snacks, pequeñas ingestas que tenemos a lo largo del día. Normalmente son dos, media mañana y media tarde. Y realmente creo que esto puede ser una práctica bastante saludable, bastante buena, si es que escogemos alimentos que van a darnos algún tipo de beneficio. Entonces, una alternativa súper buena y fácil de conseguir y adquirir es la fruta fresca. Yo recomiendo que sea fruta de temporada, la que esté en temporada va a estar perfecto. También otra alternativa sería fruta deshidratada, que tenemos acá, por ejemplo, las pasas, los guindones, los orejones, y los frutos secos también, frutos secos como almendras, pecanas, y hay otras opciones un poco más económicas, como el maní, la castaña amazónica. Después también en cuanto a lácteos, siempre buscar que sean bajos en grasas, entonces queso fresco light, puede ser yogur natural, puede ser yogur griego. También aceitunas pueden ser ideales como para picar. Y por último, les puse también la alternativa de un producto más industrializado como barritas de cereal o de granola, pero siempre y cuando estas sean bajas en azúcar.
finalmente les voy a mostrar esta guía alimentaria, y realmente creo que es bueno porque ahora sabemos que la alimentación está muy ligada a nuestra respuesta inmunitaria. Si nosotros nos alimentamos de manera correcta, nuestro cuerpo va a responder mejor frente a cualquier agente patógeno, bacteria, virus o germen. Entonces, la idea es que tengamos siempre mejores hábitos poco a poco, tomando cada pasito a pasito con muchas ganas y también con la necesidad de querer ir mejorando, ¿no? Porque también si nosotros nos cuidamos, vamos a poder cuidar a las personas que están con nosotros. Entonces, esto es un resumen que me parece bastante bueno y siempre lo comparto. En el centro están los diferentes grupos de alimentos que he mencionado. Acá tenemos a los reguladores, ¿no? Las frutas y las verduras. Aquí tenemos a los formadores, que son las proteínas en general y los lácteos. Aquí tenemos a los energéticos, que van desde los cereales, tubérculos, menestras, grasas, y por último, los azúcares en cantidad pequeñita. Ahí están todos los alimentos que necesitamos. Elige alimentos naturales, es la indicación general, tratar de que sean lo más natural posible, cocinar en casa, que ahora varios lo están haciendo con mayor frecuencia, compartir en casa, en familia, convivir con ustedes. Y por último, hábitos importantes que también se están incluyendo ahora, el tema de la hidratación. Ahorita me han visto tomar mi agua. Es muy necesario y muy importante estar tomando líquido constantemente. De 6 a 8 vasos de agua es más o menos la indicación general. Eso es entre 1,5 litros y 2 litros al día. Por otro lado, el tema de la actividad física también es algo que estamos necesitando después de haber tenido un montón de tiempo, casi 3, 4 meses de inmovilización. Realmente es importante tratar de ir retomando lentamente el tema del movimiento, y para mí creo que lo más importante es hacerlo de manera segura, y ahorita creo que la mejor posibilidad que tenemos es hacerlo desde casa. Así que al final les voy a dar algunas indicaciones, algunos tips para que puedan de repente tener algunas ideas. Y por último, los ultraprocesados que les mencioné al comienzo de la presentación, que son todo tipo de frituras, las bolsitas de snacks, de papitas, por ejemplo, las golosinas, las gaseosas. Todos esos alimentos hay que tratar de evitar, consumir sobre todo con mucha frecuencia, y por supuesto disminuir la cantidad, se nos fue, la cantidad de azúcar y de sal diaria que siempre tenemos. Algo que yo noto bastante en mis pacientes y en general en todas las casas que creo que he visitado en el Perú, es que tenemos este hábito de tener en nuestro comedor o nuestro lugar donde normalmente comemos un salerito y un azucarero. Y esto es algo que es un hábito ya de todas las casas, me parece, y por eso tenemos también la facilidad de echarle más, a pesar de que quizás el alimento ya está perfecto de sal o de azúcar. Entonces, de repente, cortar con ese hábito sería una gran alternativa. Ahora, vamos a las recomendaciones, que yo estoy segura que muchos ya conocen muchos de los que voy a mencionar, pero siempre es bueno recordarlas, ¿no? Y estar reforzando estos comportamientos, porque sí, de todas maneras nos ayudan a estar más seguros. Entonces, lo primero, es algo que todavía felizmente se ha mantenido, es el COVID-19. Como sabemos, es un virus bastante nuevo, se sigue investigando, pero hasta el momento no hay evidencia que sugiera que este virus se puede transmitir a través de la ingestión de alimentos. Es decir, un alimento no me va a transmitir el coronavirus. Pero por otro lado también ha salido muchísima información que ya por momentos nos marea un poco, nos confunde sobre diferentes alimentos que protegen, previenen el coronavirus. Esto tampoco es verdad. No hay un alimento que por sí solo, así como no existe un solo alimento que tenga todos los nutrientes que necesito, no existe un alimento que me pueda proteger o curar una enfermedad, sea viral, sea bacteriana, sea crónica, cualquiera. Lo que sí existe, y eso es algo que felizmente está en nuestras manos, es una serie de alimentos que son muy naturales, nutritivos, que podemos incluir en nuestra alimentación, y así tener una dieta que tenga todo lo necesario para que mi cuerpo funcione bien, para que mi sistema inmune pueda funcionar de manera correcta. Entonces, eso sí es lo que podemos hacer. Después, uno de los temas importantes que yo siempre menciono, o de los hábitos que considero importantes en relación a alimentación, es el tema de las frutas y las verduras. Yo las he mencionado a lo largo de la presentación, pero en realidad una forma sencilla de asegurar que tengo por lo menos una buena cantidad de estos alimentos al día es contando 5 porciones diarias. Pueden dividirlas como gusten, puede ser de repente 1 o 2 en el desayuno, pueden colocar una de verduras en el almuerzo, una en la cena, y de repente si les faltó alguna, puede ser como un snack a media mañana o media tarde, de repente de fruta. Y ahí ya tienen sus 5 al día, puede ser más también, obviamente. Después el tema de beber suficiente agua, realmente es importante estar constantemente bien hidratados. Y por último, el tema de mantenerse activos físicamente, ¿no? Ya también vemos que cuando
de repente podemos tener una alimentación que está cada vez mejor, tenemos un tema de nutrición ya cubierto, está bien, pero nos falta de repente movimiento, y el movimiento también es casi como un hermano de la nutrición. Es importante estar constantemente moviéndonos para así también tener mejor salud ósea, mejor salud muscular, circulatoria. Realmente todo funciona gracias al movimiento, y también algo que se está viendo es que las personas que son más activas físicamente suelen tener un sistema inmune más fuerte. Así que eso también es algo importante. Tips en general. 1, no dejar de lado nuestra salud, eso ya lo conocemos todos, ya lo tenemos bastante presentes. 2, organización. La organización es muy importante, les voy a dar algunos tips también, sobre todo porque ahora todavía tenemos esa situación de mejor no salgo porque así no me expongo. Y eso también va a incluir pues que cuando tenga que salir para hacer mis compras ya tenga todo listo para que lo pueda hacer de manera correcta, efectiva y rápida. Eso es básicamente lo que queremos. Después, asegurar que a la hora de que yo haga mis compras esté incluyendo todos los grupos de alimentos que necesito. Les voy a dar también un ejemplo de una lista de compras. Después, respetar los horarios de comida, establecerlos primero más o menos, porque a veces también para las personas que estén trabajando desde casa puede ser un poco complicado, a veces se nos pasa la hora trabajando, pero realmente sí creo que es bueno que se den su espacio para comer, y mejor aún si es sin distracciones, sin el celular o de repente sin ver la tele, para que así también puedan comer de manera tranquila, ¿no? Recordemos también que estamos todos revisando el último tema, pasando por una época de mucho estrés y mucha preocupación, así que mientras tengamos nuestros momentos para volver a la calma, eso creo que también puede sumar bastante a nuestra salud. Y por último también no olvidar descansar bien, descansar por lo menos 7 a 8 horas diarias sería lo ideal. Hay que tratar de por lo menos mantener ese nivel, hacer diferentes rutinas de repente para evitar despertarnos a medianoche, ¿no? Si de repente sabemos que la cafeína es un tema que, o es un tipo de bebida que nos puede afectar un poco a los nervios, que no nos deja dormir, de repente dejar de tomarla en la tarde, ¿no? Hacer diferentes cambios así para poder facilitar las horas de sueño. Eso realmente es algo muy importante. Y lo último, pues, el tema de la actividad física, tratar de retomar ejercicios si teníamos antes de la cuarentena, y si no, podemos iniciar una rutina pequeña, no tiene que ser algo demasiado extenuante que nos demande demasiado tiempo. Puede ser de repente algo de 10, 15 minutos para empezar, y poco a poco así van sumando tanto la cantidad de minutos diaria como la intensidad del tipo de ejercicio que hagan. Entonces, esos son tips generales. También les quise mostrar acá una lista de nutrientes que definitivamente sí tienen parte en la respuesta inmunitaria, que funcionan, una de sus funciones de repente es ayudar a la respuesta inmunitaria. Varios de estos son nutrientes que son considerados como antioxidantes, considerados como reguladores de diferentes respuestas inmunológicas o impulsos nerviosos también. Entonces quise hacer un pequeño compilado de estos nutrientes, pero también mostrándoles algunas fuentes. No porque sean estrictamente necesarios todos los días comer estos alimentos, porque realmente la cantidad de alimentos que contienen estos nutrientes es muchísima, la lista hubiera sido eterna, hubiera sido muchísimas diapositivas, pero igual quise mostrarles algunos ejemplos porque me pareció curioso que vean que la fuente de un alimento puede ser completamente distinta a otra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el hígado y el camote. Los dos alimentos me van a aportar la misma vitamina. Eso por un lado es bueno, porque también, por ejemplo, si a mí no me gusta comer el hígado, bueno, puedo comer cualquiera de estos otros alimentos, ¿no? Y la lista, por supuesto, también es mucho más larga. Y también para que vean ese tema que siempre menciono, que es la variedad de la dieta. ¿A qué me refiero con eso, no? Acá hay diferentes alimentos que se pueden repetir en diferentes vitaminas, minerales, y esto es realmente importante porque al momento de yo consumir uno de estos alimentos no estoy comiendo solamente un nutriente, normalmente también viene acompañado de más. Y esto les puede dar ideas, por ejemplo, para crear su lista de compras e incorporar alguno de ellos. Nada más para eso. No considero que existan alimentos milagrosos, pero sí alimentos excelentes que tienen una muy buena combinación de nutrientes. Y ahora les voy a mostrar algunos. De las vitaminas quise poner la vitamina A, la D y la E. Sobre todo la E es una vitamina que se considera como un antioxidante muy potente, al igual que la vitamina C, que la estamos escuchando mucho últimamente, que la encontramos en cítricos, pero también hay otras fuentes como el pimiento y el ají amarillo, las fresas, el kiwi también contiene esta vitamina. Después, dentro de la vitamina D, realmente la fuente que se menciona más es la luz solar, ¿no? Y uno pensará, ¿por qué luz solar? Es porque la luz solar, al momento de entrar en contacto con nuestra piel, puede ayudarnos a producir esta vitamina naturalmente.
El tema es que nosotros quizás no podemos salir mucho, y cuando salimos de repente no hay mucho sol. En Lima al menos no tenemos la suerte de tener el sol todo el año. Entonces lo que sí se recomienda, en lugar de repente exponernos a 10, 15 minutos a la luz solar, si es que no tenemos esa posibilidad, es incorporar alimentos que sean fuentes de esta vitamina, como los pescados grasos, que son los que les mencioné, el atún, la trucha, bonito. También tenemos de los minerales, voy a mencionar rápidamente estos tres: zinc, selenio, magnesio, son los que normalmente están presentes en estos suplementos de micronutrientes, y con justa razón, porque los tres están completamente relacionados con el tema de inmunidad. Y en el zinc, por ejemplo, este mineral lo encontramos en los pescados, en todo tipo de mariscos, y por supuesto también en semillas, nueces, cereales integrales. Después el selenio, que es un mineral también que no conocemos mucho, pero ahora se está hablando un poquito más al respecto, que también se relaciona mucho con la respuesta inmunitaria. Lo encontramos en pescados también, en todo tipo de carnes, y en un tipo de fruto seco particular, que es la nuez de Brasil. Ese tipo de fruto seco, que es una sola unidad de nuez de Brasil, es un poquito más grande, parece como un chisito más o menos de ese tamaño. Esta nuez de Brasil nos aporta más o menos el 100%, o es más, supera a veces el requerimiento diario de selenio. Entonces realmente ese tipo de información creo que nos puede servir también para incorporar diferentes alimentos nuevos en nuestra dieta. En el tema de antioxidantes, ¿no? Se está promoviendo mucho el consumo de los arándanos. En el Perú esto es casi una fruta un poco nueva para nosotros, porque antes no la producíamos acá, y ahora ya se está produciendo, fomentando, su precio incluso está bajando, y realmente es una fruta que tiene antocianinas. Antocianinas es el antioxidante que le da esa coloración medio azul, medio moradita, ¿no? Que también está presente en otros frutos del bosque, como las fresas, las moras, las frambuesas, y también en las ciruelas, en el maíz morado, todo lo que piensen ustedes que sea de color morado natural o medio rojizo, ¿no? La beterraga, por ejemplo, también tiene estas antocianinas. Entonces, componentes importantes. Los antioxidantes son los que combaten radicales libres, que son estas sustancias que nos enferman. Entonces, antioxidantes son realmente buenos en ese sentido. Los flavonoides también son los que se han mencionado en estas cadenas de WhatsApp, en el Facebook, que vemos por ahí. Preparen este batido de ajo con kion, no sé qué. Estos alimentos que mencionan, estos batidos en estos brebajes casi mágicos, son fuentes de flavonoides, de quercetina, como la cebolla, el kion, el ajo, ¿no? La manzana también. El té verde es fuente de catequinas, las crucíferas también, como coliflor, brócoli. Entonces realmente son alimentos muy buenos. Lo que sí les debo mencionar, creo que es importante, es que no tienen que hacer ninguna preparación especial. No tienen que hacer un extracto, un batido, nada de eso que sea de repente no tan agradable. Quizás la mejor forma de consumirlos va a ser la forma que a ustedes les guste más. Entonces, si ustedes quieren incorporar cebolla en una salsita criolla, está perfecto, ¿no? No tienen que hacer un extracto de cebolla ni nada por el estilo. Incorporar estos alimentos de manera natural, como les guste, esa es la mejor alternativa. Así que les quise mencionar esto. Realmente la lista de buenos alimentos, buenos nutrientes es muy larga, pero por lo menos acá les quise mostrar algunos que yo considero que son buenos. Y finalmente el tema de las compras, como les decía, y acá creo que todos son bastante expertos en este tema. Darle salir lo menos posible, una vez por semana como máximo, planificar con tiempo, abastecernos de alimentos más y comprar rápidamente. Lista de compras. Yo considero que la mejor forma de hacer una lista de compras es hacerla de manera un poquito más organizada. Esto quiere decir que de repente podemos incluir diferentes categorías de los alimentos, y así vamos a asegurarnos que vamos a tener todos los grupos de alimentos que necesitamos. Por eso yo normalmente divido en frutas, y hago mi pequeña lista, verduras, una pequeña lista, lácteos, carnes, y esto obviamente se va a adaptar a los requerimientos de cada persona, cuántas personas vivan en casa, qué cosa les gusta, qué cosa no les gusta, qué está en temporada, qué no. Entonces, esto es un ejemplo completamente, no tienen que hacerlo así tal cual, pero más o menos para que vean un poco la variedad que puede haber en una lista de compras, ¿no? Diferentes colores de verduras, diferentes tipos de frutas, las que están en temporada, las que son de repente cítricos, las que son más duraderas, las que son más grandes, las que son más pequeñas. Entonces, realmente mucha variedad en colores nos va también a aportar diferentes nutrientes. Como hemos visto en esta diapositiva anterior, los colores a veces nos pueden indicar qué cosa tenemos, qué nos está aportando ese alimento. Por ejemplo, el azul morado tiene antocianinas. Entonces, así, variar un poquito estas preparaciones.
pequeño paréntesis, esta presentación la tengo en un PDF comprimido, quizás puedo enviar por correo. Voy a ver la forma de hacérselas llegar. Si no es a través de repente de un contacto, quizás yo se lo voy a enviar por correo. Entonces, sí, para que tengan una idea más o menos de cómo pueden hacer su lista de compras un poquito más ordenada, que también les va a facilitar el proceso de compra, porque así ya más o menos yo sé a qué irme, si estoy en el mercado, dónde me voy, ¿no? Realmente también eso puede ayudar mucho. Y finalmente, alimentos duraderos. También quise hacerles una pequeña lista de alimentos que son naturalmente más duraderos, que tienen una vida útil más larga, y que esto también puede servirnos, ¿no? Tener de repente siempre nuestro guardadito de alimentos que duren más tiempo para cuando estemos llegando al final de la semana y todavía no hemos hecho compras, o de repente también si queremos ir un poquito más tiempo y no salir a comprar, tenemos siempre estos a la mano. Entonces, cereales, cualquier tipo de menestra también, de frutas y verduras, tenemos las manzanas, todo tipo de cítricos también como los limones, las naranjas, ajos, cebollas, papa, todo tipo de tubérculos realmente, camote, zapallo también, beterraga, todos esos alimentos son naturalmente más duraderos. Después tenemos a los congelados, los deshidratados y los alimentos en conservas, que son los alimentos que han sido procesados. De estos, yo los he puesto más o menos en orden de que considero yo que es más saludable, digamos, consumir con más frecuencia. Entonces, tenemos los congelados en primer lugar, que son una alternativa realmente muy nutritiva, porque al momento de congelar un alimento, así este haya sido parcialmente cocido, la pérdida de nutrientes ya se frena. Entonces, si de repente, si quizás yo me compré, digamos, una bolsa de brócoli sancochado. Un brócoli sancochado probablemente no ha pasado por un proceso de hervido completo como haríamos en casa, sino de repente se ha sumergido en agua caliente por un tiempo corto, eso se le llama como blanqueamiento, se le ha sumergido en agua por un tiempo cortito y después se ha cortado la cocción, y después esa verdura ha pasado a ser congelada inmediatamente. Entonces, la pérdida de nutrientes ya no sigue, por lo tanto considero que es una buena alternativa. Existen congelados tanto de frutas y verduras como de tubérculos, de carnes también. Son muy buenas opciones, realmente. En el caso de las verduras y frutas, creo que hay alternativas que pueden ser más económicas. El costo puede ser un poquito más elevado, que no ocurre a veces con los cárnicos. Los cárnicos sí pueden ser un poquito más cómodos, encontramos pota, encontramos diferentes tipos de pescados, ¿no? Que ya están listos para de repente sacar de congelación a refrigeración, que se descongele bien y de ahí ya a la sartén o lo que sea que preparen. Yo considero que esto es un poquito más económico, pero también la forma todavía más económica de consumir congelados es prepararlos en casa. Y esto realmente es algo que también quería mencionar. La congeladora va a ser un gran aliado en esta época de pandemia, y en general creo que de ahora en adelante nos va a quedar como recomendación, como aprendizaje, que la congeladora puede alargar muchísimo la vida útil de un producto, y ustedes mismos también pueden preparar sus propios congelados. Por ejemplo, tienen sus carnes fileteaditas, las separan en diferentes bolsas herméticamente cerradas o tuppers, que idealmente que estén en diferentes porciones, para así poder descongelar cada porción por separado, y esto va a hacer que la vida útil de esa carne, sea pollo, carne, pescado, cualquier tipo de cárnico, les dure entre 3 a 4 meses, ¿no? Realmente esto es bastante bueno y bastante útil, porque si nosotros solamente refrigeramos las carnes nos duran 3 o 4 días, ¿no? Los congelados igual también, ¿no? Hay alimentos que pueden durar hasta 6 meses, 7, 8 meses, pueden ser frutas, pueden ser verduras también. Si pensamos, por ejemplo, en los arándanos, si compramos bastantes arándanos y sabemos que no los vamos a utilizar de golpe, podemos congelarlos, ¿no? Lo mismo con cualquier verdura, con cualquier fruta, fruta picada, puede ser también de repente si queremos prepararnos algún tipo de batido con piña, digamos. Picamos la piña y la guardamos congelada en un tupper o una bolsa en porciones individualizadas. Entonces, esto también es una alternativa súper buena, utilizar el congelador o el freezer de nuestra refrigeradora. Y por último, otras recomendaciones generales para cuando compremos fruta climatérica como plátanos o palta, que son las que se siguen madurando después de caer del árbol. Estas yo idealmente recomiendo que se compre la mitad ya completamente maduras, de repente para consumir ese día o los siguientes días, y de repente la otra mitad, o quizás una cantidad un poquito más grande, que sean verdes, que se estén madurando, porque así también nos va a permitir nosotros controlar un poquito el tema de la maduración
y así no tenemos todo maduro de frente, porque yo creo que más de una persona le ha pasado que ha tenido un montón de palta, un montón de plátanos maduros a la vez y no ha sabido qué hacer con tanta cantidad. Pero si compramos de repente que esté más o menos verde, pintona, lo ponemos en la refri y de repente para controlar un poquito más el tema de la maduración nos va a durar más tiempo. Lo mismo también con los huevos, el almacenarlos en la refrigeradora, sobre todo en época de verano, puede asegurarnos que nos durarán por lo menos 2 semanas. Y después también, de todas maneras, el tema del congelador. Lo que no recomiendo congelar son alimentos que tienen mucha cantidad de grasa porque se suele separar crema de leche, manteca, mantequilla, mayonesa. Tampoco alimentos como saladas, entonces lechuga, por ejemplo, no recomendaría porque normalmente cambia mucho la textura del alimento. Al ser un alimento que tiene tanta agua, se forman estos cristales que rompen las estructuras de, sobre todo, ensaladas. Así que al momento de descongelar esa lechuga probablemente esté con una textura muy diferente. Nutricionalmente no pasa nada, pero sí es un tema de textura. Y finalmente tampoco recomendaría congelar huevos cocidos y tampoco quesos suaves. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Todos los demás alimentos yo creo que son completamente válidos. Acá vemos choclito, pueden congelar también tubérculos crudos. Realmente hay muchas formas de preparar estos alimentos en congeladora. Último tema de la higiene al momento de hacer nuestras compras. Todavía está en debate el tema de si el virus queda o no en estas superficies que son no porosas, como los empaques, los carritos, las barandas, los pomos de las puertas. Todavía no estamos completamente seguros si esto se da o no se da, pero por el momento lo mejor que podemos hacer es seguir manteniendo estas recomendaciones, seguir teniendo cuidado con todo esto. Así que, número 1, lavado de manos todavía mantenerlo, nuestra mascarilla siempre llevarla, por supuesto la distancia con otros compradores, con otras personas, evitar pagar en efectivo y por supuesto el tema de la desinfección de los objetos, yo creo que todavía lo podemos mantener. Si ya lo aprendimos, es como cuando aprendemos a montar una bicicleta, ya nos acordamos de hacerlo día a día y ya es algo casi automático. Entonces, celular, tratar de no manipularlo cuando vayamos a hacer nuestras compras, billetera, ¿no? Por el mismo tema también de objetos que toman frecuencia, hay que desinfectarlos. Cuando llegamos a casa, ¿qué hacer con los empaques? Tratar de retirar los empaques de los productos. Entonces, por ejemplo, si me he comprado una bolsa de arroz integral, por ejemplo, saco el arroz integral de la bolsa, lo pongo de repente en un pomito y a esa bolsa la elimino, ¿no? O si, por ejemplo, es una caja, también lo mismo, el alimento que esté contenido dentro de la caja la boto y el alimento lo guardo en otro lugar. ¿Y qué hacer de repente si es que no puedo quitar el alimento de su contenedor, de su empaque? Rociar el empaque con alcohol al 70% o pasarle un pañito desinfectante o una solución de lejía en agua. Y por último, lo último sería ya el tema de las frutas, verduras y tubérculos, que ya teníamos la costumbre de lavarlas siempre, ¿no? Lavarlas con una escobillita de repente para quitarle los restos de tierrita, puede tener por ahí algún germen, con un poquito de jabón, y eso es lo que normalmente hacíamos, pero ahora se está fomentando mucho más el tema de la desinfección también. Todo esto para evitar que de repente, como ya sabemos, el coronavirus no se puede transmitir a través de los alimentos, pero sí tenemos que mantener nuestro sistema inmune en un estado completamente saludable. Entonces, tratar de evitar cualquier tipo de situación que podría comprometer nuestro sistema inmune. Una de ellas podría ser, de repente, yo me como un alimento que estaba en mal estado, ¿no? Que no lo lavé bien. Para evitar eso hay que desinfectar también las frutas y las verduras y también los tubérculos, sumergiéndolas por cada litro de agua que yo tenga, unas 25 gotitas, que es aproximadamente 1 mililitro de lejía. Dejamos macerar nuestras frutas y verduras y después se pasan a enjuagar bien también para evitar cualquier tipo de, porque a veces también puede quedar algo de lejía en el alimento. Para retirar todo eso, se enjuaga bien y después ya el alimento está perfectamente listo para consumir. Entonces, esas recomendaciones que ya seguramente todos conocemos, recordarlas siempre. La hidratación, de todas maneras, importantísimo, 6 a 8 vasos de agua al día y que sea agua apta para beber, purificada, filtrada, embotellada, hervida, cualquier forma, pero que podamos consumir nosotros en casa, siempre en una cantidad regular, ¿no? De 6 a 8 vasos de agua al día. Y finalmente, actividad física, como les había mencionado. Ahorita la forma más segura de hacerlo es ejercitarnos en casa, entonces yo les recomiendo utilizar lo que tenemos a la mano, que a veces nos puede salir hasta completamente gratuito hacer ejercicio desde casa. Si tenemos un celular, de repente una computadora, una tablet, cualquier tipo de aparato electrónico que tenga acceso a internet nos puede ayudar bastante.
Entonces, alternativas he encontrado muy, muy buenas. Ellas tomar clases online, pueden incluso unas clases de prueba si quisieran de repente ver cómo es esto de yoga, cross, cualquier tipo de disciplina deportiva. Y así si prueban y les gusta, de repente van a querer mantener. También hay rutinas de ejercicio para hacer desde casa, acciones de todo tipo para celulares, para tablets. Hay también videos de ejercicios en YouTube completamente gratuitos, o también pueden hacer una pequeña fiestita de baile ustedes solos o con las personas que vivan en casa, o también organizar como una especie de actividad con todos los que estén viviendo con ustedes, como juegos de material casero, una carrera de obstáculos, ¿no? Jugar al twister. Hay diferentes alternativas realmente, y los invito a que prueben, a que busquen algo que les guste, y así también pueden no solamente mantener una buena salud, sino también disminuir los niveles de estrés, que todos realmente necesitamos eso en este momento. Entonces, muchas gracias a todos, estimados, espero que les haya gustado la presentación. Voy a ver la forma de hacerles llegar la PPT a todos para que la tengan presente. Y sin más, creo que podemos pasar a nuestras preguntas. Tenemos aquí muchas personas que se han registrado. Tenemos correos, nombres completos, perfecto. Y por aquí me pareció haber visto una pregunta sobre el ceviche, que se me ha pasado. ¿Hay que comer ceviche muy seguido? ¿Será bueno o no? Para Fernando, el ceviche es un plato que realmente considero que es muy saludable. Tiene pescado, que es buena proteína, ¿no? Tiene también algo de verduritas por ahí. Tiene choclo, también tiene camote, que como hemos visto el camote fuente de vitamina A, el choclo tiene cantidad de fibra. Entonces es uno de los platos que yo considero más saludables del Perú. Sin embargo, ahora por un tema del coronavirus, se fomenta más que no se consuman alimentos que quizás podrían enfermarnos de alguna manera. Como sabemos, el ceviche no está cocido, el alimento. Entonces, quizás lo que podrían hacer es que cada uno prepare su propio plato en casa. Es un plato bastante sencillo de preparar, me parece. Y el tema también con el ceviche, que de repente consideraría que podría ser un poquito negativo, es la cantidad de sal que tiene, ¿no? Normalmente tiene una cantidad de sodio más alta, pero en general es un plato bastante saludable, balanceado y muy rico también, por supuesto. Después, preguntas. Sí, no me olvidaré de ver la forma de enviarles la presentación. ¿Cuál es la forma correcta de guardar el brócoli y por cuánto tiempo? Muy buena pregunta. Definitivamente en refrigeración. Esto va a depender también mucho de cuánto se haya cortado o no la cadena de frío. Normalmente si encontramos el brócoli ya en refrigeración en un supermercado, por ejemplo, va a ser más fácil mantenerlo por más tiempo en refrigeración. Lo que yo veo normalmente es que ya se pone medio amarillito y que empieza ya como a marchitarse un poquito a los 6-7 días, 5, 6, 7 días, dependiendo del tipo de cuidados que haya tenido el alimento. Entonces, de repente, una buena opción sería picar el brócoli y almacenarlo en congelación. Y así se le alarga mucho más la vida útil. Incluso pueden hacer este proceso que les había mencionado, que es el blanqueamiento. Es hervir el alimento por de repente 4 minutos y después se corta la cocción con agua fría. Se le pone en agua con hielo de repente o se pone debajo del caño en agua fría. Se escurre bien y ese alimento ya va a estar parcialmente cocido y listo para congelar. Así que después cuando quieran quitarlo de la congelación, lo pueden meter directo a la olla. De repente si quieren hervirlo un poquito más, pueden saltarlo un poquito y ya estaría listo para comer. Creo que hasta ahora no tenemos más consultas. Muchas gracias a todos por sus comentarios tan amables. Tenemos algunas de la sección de preguntas y respuestas. En caso de personas diabéticas, ¿qué información tiene sobre las infusiones de hoja de níspero o moringa? ¿Regula el exceso de glucosa? Sí, he estado leyendo un poquito sobre el tema de la moringa. Yo creo que sí puede ayudar mucho a controlar el tema de la glucosa, pero siempre y cuando vaya de la mano con una dieta saludable. Porque sí, de todas maneras hay alimentos como la moringa, incluso los arándanos también tienen esta capacidad de ayudar a regular la glucosa, pero tiene que ir de la mano de todas maneras con un buen tratamiento dietético, una evaluación completa del paciente también, y que básicamente estos vayan de la mano, ¿no? Tener estos alimentos que ayudan, pero también de todas maneras tener una buena dieta. ¿La comida delivery es apropiado consumir? Nos pregunta Janet. Realmente este es un tema que está todavía con bastante debate, ¿no?
porque sí hay todavía este riesgo que no sabemos si es completamente cierto o no, de que podrían los envases quedar algún tipo de, podría quedar el virus, ¿no?, estable en estas superficies, o quizás de repente el trabajador, la persona que haya manipulado el alimento, pueda que esté enferma, o que haya dado positivo para COVID, o de repente la persona que me trae el alimento por delivery. Entonces, de todas maneras, si tenemos en cuenta que viene de un lugar, un restaurante que tiene el registro sanitario, que tiene todas las precauciones, todos los cuidados en ley, que nosotros podamos corroborar eso por un lado. Por otro lado, que la persona que nos traiga el delivery también sea de confianza, que sea alguien que sepamos que también está en... Y algo que también se está recomendando es que sean alimentos que se puedan calentar. Esto por el tema de que por ahí, si pudiera haber quedado un tipo de bacteria o germen, nosotros podamos de repente calentarlo en microondas, en la olla nuevamente, podamos ya eliminar cualquier tipo de posibilidad. Entonces, un alimento que yo pueda volver a calentar para cuidar completamente ese tipo de riesgo, ¿no? Pero en general, lo mejor es que podamos preparar comidas desde casa. El delivery quizás puede ser como un apoyo para cuando no tenemos mucho tiempo, igual cuando pidamos delivery, tratar de buscar alternativas que sean saludables para que aporten a nuestra salud, pero sí, de todas maneras, tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿no?, que sean comida que nosotros sepamos que vienen de una fuente confiable, donde sí están tomando todos los cuidados necesarios. Tomar agua con un poco de sal y un poco de miel es dietético. Esto quizás haya sido una recomendación que se haya dado para personas que hacen actividad física. Eso sí se recomienda, por ejemplo, para ese fin. Si de repente yo estoy entrenando más de una hora y media, necesito reponer electrolitos que estoy perdiendo en la transpiración. Entonces, en ese sentido, sí necesito que tenga un poquito de sal extra para reponer los electrolitos que estoy perdiendo, y un poco de miel también me puede ayudar a tener más energía. Pero para personas que no están haciendo actividad física ni nada por el estilo, no se recomienda agregarle más sal a nuestros productos ni bebidas. De hecho, la idea es que tratemos de consumir bajito de sal. Y la miel en general es un tipo de endulzante que es considerado como más natural, ¿no?, menos refinado, que de hecho eso sí es algo correcto. Sin embargo, igual es azúcar. Entonces, yo considero que lo mejor va a ser tomar agua normal, su agüita normal. Incluso le pueden agregar algo distinto, en lugar de sal o miel le pueden agregar gotitas de limón, por ejemplo, de naranja. Eso también creo que sería una alternativa mucho más saludable. En cuanto a dietético, no sé si de repente se refieren como a para bajar de peso. No existen bebidas que nos ayuden a bajar de peso, lamentablemente, de por sí solas, ni tampoco alimentos, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, por ahí algunas recetas misteriosas en internet y no sabemos si es cierto o no. Lamentablemente, un solo alimento o una combinación de alimentos en una preparación no hacen este efecto de quemarnos grasa, ni bajar peso, ni tampoco bebidas. Así que eso también es importante que lo mencione, para que no consuman estos alimentos con esa finalidad, sino simplemente por consumir algo que les guste, ¿no?, y que sea saludable para ustedes. Nada más ese tema. ¿Cuál sería la dieta para una persona con gastritis? De todas maneras, recomendaría que tenga una asesoría nutricional personalizada, que vaya pues a hacerse su chequeo con un nutricionista para que le indique qué necesita, en qué cantidades, pero de manera general a las personas con gastritis se les recomienda: 1, eliminar frituras; 2, eliminar cualquier tipo de alimento irritante como los picantes, también por ejemplo cafeína, posiblemente también chocolates, ¿no? Las gaseosas también no ayudan para nada, cualquier tipo de alimento que puede fomentar la producción de ácidos. Eso realmente no se recomendaría, pero también habría que evaluar bien cómo está el paciente, de repente qué cosa habría que cambiar en su dieta y ver cuál es el tratar es una gastritis que se da por una bacteria como el Helicobacter pylori, o si es por un tema de estrés, etcétera. Pero más o menos así sería la indicación. Y por último, el tipo de dieta que normalmente se recomienda es una dieta fraccionada, es decir, pequeñas comidas a lo largo del día. Nos comenta Arturo: todos tenemos niños de 0 a 1 años y adultos mayores en casa. Un tipo de alimentación adecuada podría recomendar, sobre todo para reforzar su sistema inmunitario, algún suplemento de vitamina D si las personas están expuestas a la luz solar debido al confinamiento. Sí, para Arturo les voy a dejar en pantalla tipo de alimentación. En realidad
variaditas, ¿no? La idea es que más o menos todos coman de la misma olla, tratar de hacer de una alimentación que tenga diferentes vitaminas, minerales, por lo tanto, incorporar buena cantidad de verduras, de frutas, diferentes cárnicos. Yo recomiendo para personas que de repente quisieran tener un poco más de orden en la alimentación, dedicarle un día de la semana a un tipo de alimento en particular. Por ejemplo, los lunes de pescados, los martes de menestras, los miércoles de pollo, y así pueden hacer sus diferentes preparaciones a base de estos alimentos. Siempre incorporar en las 3 comidas principales al menos una verdura o una fruta, tanto para niños como para adultos mayores también. Adultos mayores sí se recomienda que tengan una buena cantidad de proteínas, porque en la tercera edad se pierde también la masa muscular y se gana más masa grasa. ¿Qué otro tema también para los adultos mayores? Tener buenas fuentes de calcio, como por ejemplo lácteos, puede ser queso, leche, yogur. Si consumen la versión descremada, mejor. La cantidad de calcio que aporta es exactamente la misma a la leche normal, solamente que tiene menos grasa. Después sobre otros temas, otros alimentos también que recomiendo mucho, tanto para niños como para adultos, son otras fuentes de calcio, como el ajonjolí. Las semillas de ajonjolí tienen mucha cantidad de calcio, las diferentes verduras de hoja verde también, las almendras, otra alternativa, y eso más que nada, ¿no? Para reforzar su nutrición. Y como vemos también, para el sistema inmunitario necesitamos un poquito de todo, ¿no? También acá les voy a dejar rápidamente esta diapositiva en los nutrientes clave. Ahí tenemos algunas alternativas de fuentes de vitamina D. Pescados grasos, el hígado también es excelente, tiene muy buena cantidad de vitamina D, y lo pueden preparar de repente con un saltadito, encebollado, como más les guste. Y también la yema de huevo, es una muy buena forma también de adquirir tanto vitamina D como vitamina A y E. También tiene esas 3 vitaminas. Entonces, ¿los alimentos influyen en nuestro estado de ánimo? Qué excelente pregunta de Sheila. Y efectivamente sí, pueden influir positivamente como negativamente. Y también existen los alimentos que nos hacen sentir como si tuviéramos una sensación de calma, de bienestar al consumirlos, que normalmente lo relacionamos con situaciones que teníamos más edad, cuando éramos más pequeños quizás. Normalmente son alimentos que tienen más grasa, que tienen más azúcar, y que muchos estos alimentos traen más bien mayor carga de estrés, los azúcares, la sal, la cafeína, las harinas refinadas, todos estos alimentos son proinflamatorios, nos elevan la presión, nos incrementan la producción de diferentes hormonas del estrés, como el cortisol, por ejemplo. Entonces, yo para tratar de tener pues una dieta un poquito más balanceada, que no fomente el estrés si ya estamos estresados o ya estamos angustiados o tristes, y tratar de alimentación un poco más balanceada con todos los alimentos que les he mencionado, frutas, etcétera. Estar bien nutridos también influye mucho en nuestro estado de ánimo. De manera general, si es un tema también, pues de repente de depresión, de ansiedad, es algo que tiene que ir de la mano de todas maneras con un tratamiento psicológico. Así que sí, importante, muy, muy importante la salud en estas épocas. Y por último, para José Luis, nos menciona una persona que realiza 28 kilómetros de ciclismo, un montón, cómo tendría que hacer su dieta. Para personas que hacen ejercicio en buena cantidad, como acá tenemos este ejemplo, de todas maneras ser evaluado por un nutricionista para más o menos calcular cuánto necesita de calorías, macronutrientes, micronutrientes, y poder cubrir eso, no solamente cubrir lo que gastan día a día, sino también asegurar que no estén perdiendo nada, que de repente puedan rendir en su tipo de deporte. Entonces seguramente buena cantidad de proteínas. Ante los entrenamientos seguramente les indicarán que tengan un extra de energía rápida de glucosa. Normalmente se les recomienda unos geles para consumir en el camino. Pre y post entrenamiento posiblemente una comida también, habría que evaluarlo bien. De todas maneras, esto requerir una evaluación completa. Y por un revisar en el chat, a ver si tenemos alguna pregunta adicional. Sí, tenemos por aquí, tomo avena con manzanas verdes y piña. Pierde nutrientes al ser hervida con las frutas. De todas maneras, la avena tiene un componente que se llama ácido fítico, y este ácido fítico a veces se une a diferentes micronutrientes, sobre todo el calcio. Con manzana verde y piña realmente es posible que sí se una alguno de los micronutrientes, algunas vitaminas, pero no es tanto realmente el efecto. Igual me parece que es una bebida bastante saludable. El efecto que sí considero que es un poquito más problemático quizás sería si se prepara la avena hervida con agua.
con leche. Con agua no hay problema, con leche sí, porque leche tiene calcio y este calcio se lo lleva el ácido fítico. Así que la mejor forma es preparar la avena, sea con fruta o sin fruta, en agua siempre, y si quieren agregarle leche, que sea después, nada más. Sí se puede perder algunos nutrientes, sobre todo al hervir, siempre se van a perder algunos micronutrientes sobre todo, pero no considero que es algo demasiado grave. Igual si en el resto del día consumen sus frutitas, sus verduras, yo creo que va a estar perfecto. Nos menciona Jesús Alberto, gracias por su exposición, ya que nos ayuda a llevar una vida sana en esta cuarentena, de todas maneras, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por formar parte de esta presentación, de esta sesión. ¿Cuál es la comida saludable para casos de presión alta, aparte de disminuir la cantidad de sal, para evitar el colesterol? Para Julia, esta pregunta de la cantidad de sal, de todas maneras, sí, no solamente la sal de mesa, sino también los alimentos que tienen más sodio, es decir, los snacks, los cubitos, las sopas instantáneas, casi todos los alimentos instantáneos o curados, los quesos con más sal, que son los más mantecosos, o los que son más curados, también las carnes ahumadas, saladas, las conservas en sal, y por supuesto, lo que puede ayudarnos a hacer el efecto contrario es el potasio, porque lo que nos eleva la presión es el sodio y lo que nos baja la presión es el potasio. Fuentes de potasio serían cualquier tipo de fruta como el plátano, por ejemplo, y la naranja. Para evitar el colesterol, para bajar el colesterol, porque sí necesitamos colesterol en nuestra sangre necesita colesterol en cierta cantidad, pero cuando lo tenemos muy alto, ahí es cuando nos vienen los problemas. Ahí lo que tenemos que hacer es primero bajar la cantidad de alimentos que nos aporten colesterol y grasa saturada, como las carnes rojas, los embutidos, los lácteos enteros, y tratar de incorporar mayor cantidad de fibra, frutas, verduras, cereales integrales, ¿no? Tratar de hacer actividad física también, y básicamente eso, para bajar el colesterol. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos por sus comentarios tan amables. Así es, nos comenta Ricardo que el cuáquer, claro, que el cuáquer o la avena no se debe hervir con la leche. Así es, la indicación sería hervirla con agua si es posible y después agregarle la leche. Por último, es necesario tomar cada 20 días la ivermectina como protección. En temas de medicamentos, no puedo mencionarles mucho, la verdad es que no tengo un conocimiento demasiado de experto para de medicación, así que sí les recomiendo asistir a un médico que los guíe un poquito mejor en ese tema, sobre todo en algo tan delicado como el COVID. Pero realmente como nutricionista les diré que lo mejor que pueden hacer es aportar a su salud, tener cada vez mejores hábitos, y esto es algo que podemos ir haciendo de a poquitos, no tiene que ser de la noche a la mañana, pero sí de todas maneras ir mejorando la salud nutricional. Es algo que puede ayudar mucho, mucho, incluso a veces se considera que puede ser la forma de prevenir enfermedades y disminuir nuestros en temas médicos también. Así que hemos llegado al final, estimados. Muchísimas gracias realmente por sus comentarios, por su interés. Voy a tomar en cuenta todos sus correos que me han dejado para ver si es posible hacerles llegar la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos, que les vaya excelente, que tengan una gran tarde. Espero que todos vayan ahorita a comer su almuerzo. Y nada, que les vaya muy bien. Hasta luego.